Un buen día para todos. Dios les bendiga. Quiero invitarte en esta hora a que hagamos una oración para iniciar este tiempo dominical, para decirle al Señor que estamos muy agradecidos con Él, que toda nuestra casa se une a una sola voz para orar, para clamar, para interceder, para decirle a nuestro Padre hermoso que estamos agradecidos con Él. Por eso allí donde tú estás, cierra tus ojos. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre, es una mañana, Señor, en la que queremos decirte, Señor, gracias. Gracias, divino Dios, porque tú has sido tan bueno con nosotros, porque tu misericordia, Señor, ha sido por siempre y para siempre. Gracias, amado Padre, porque tú hasta el día de hoy has tenido cuidado de nosotros, Señor. Has tenido cuidado de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de toda nuestra familia entera, Señor, de aquellos amigos conocidos, Señor. Tú has tenido misericordia, tú has tenido cuidado. Gracias, Señor, porque en casa, Señor, no ha faltado el alimento, porque tú has sido nuestro gran proveedor, porque aún en estos momentos, Señor, en los que se escuchan muchas cosas, Señor, en los que el mundo está atravesando, Señor, por una prueba, Señor amado, tú estás allí, tú has sido nuestro proveedor. Tú has sido el Altísimo Padre que ha extendido su mano y nos ha bendecido con toda riqueza de lo alto. Gracias, Dios. Es una hora también para decirte, amado, perdona, Señor, perdona cuando hemos quebrantado, Señor, tu palabra. Perdona cuando te hemos quedado mal de una u otra manera, Señor. Es una hora también para decirte, Dios, perdónanos de todo corazón y de nuestros labios. Te decimos, Padre, perdónanos en el nombre de Jesús. Sana nuestra tierra, amado Dios. Sana esta tierra que gime, Señor. Sánala, precioso Dios. No tengas en cuenta, Padre Santo, toda falta que se ha cometido hasta el día de hoy. Hoy te pedimos tu misericordia. Hoy te pedimos una sanidad entera por Colombia, Dios. Por cada vida que está allí, Señor, en una UCI. Por cada vida que está en casa también luchando, recuperándose, Señor, contra cualquier virus, Señor. Hoy te pedimos que sea tu mano allí, Señor, sobre esa vida, Padre, derramando sanidad. Que seas tú levantando de esa cama a ese varón, a esa mujer, a ese abuelito, Señor, que está luchando contra la enfermedad. Seas tú levantándolo en esta hora, Señor. Seas tú, Señor, aún a la distancia, precioso Dios, de en esta hora, Señor, tu mano poderosa llegue allí, Señor, y derrame sanidad y vida, Señor, abundante. Una vida, Señor, un nuevo tiempo para esa persona, Señor, una nueva oportunidad de vida para que te alabe, para que te adore, para que te dé gloria y honra a ti, Dios. Es una hora, Padre Santo, en el que decimos, tú has sido muy fiel, Señor. Tú has sido muy bueno, Señor. Y en este camino, en este tiempo, Señor, tu mano y tu fidelidad me acompañan. Tu mano y tu fidelidad va con nosotros. Yo quiero compartirte en Deuteronomio capítulo 2, verso 7. Dice la palabra, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas en este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Es una palabra muy hermosa que quiero dejarte en esta hora. Quizás estás pasando por un tiempo de desierto, por un tiempo de prueba, pero quiero decirte algo. El Señor te ha bendecido con esa obra de tus manos. El Señor te ha bendecido, no te ha faltado nada y Él sabe que tú has estado en el desierto y está contigo.
va contigo. Tú no estás solo. El Señor va ahí contigo. Así como andaba con el pueblo que bebía, los cubría con una nube y de noche era una columna de fuego. El Señor tu Dios está contigo. En este tiempo de prueba o de desierto, el Señor te acompaña. Nunca lo olvides. Jehová tu Dios te ha bendecido. Dios te bendiga. Dios nos bendiga grande y poderosamente. Es un día de gran bendición. Creemos que Dios se va a seguir glorificando de una manera especial y sobrenatural. Queremos en esta mañana compartir una preciosa palabra que sé que va a ser de edificación para nuestras vidas. Quiero invitarte para que dispongas tu corazón, para que dispongas tu vida, para oír lo que Dios tiene para ti, lo que el Espíritu tiene para tu vida. Dispón tu vida, dispón tu mente, dispón tu corazón. Dedica este tiempo al Señor, dedica este tiempo a su palabra, dedica este tiempo a escuchar lo que el Señor tiene para tu vida. Quiero que vayamos a la palabra del Señor, el libro de Marcos, capítulo 10. Vamos a leer del verso 46 al 52 y dice la palabra de nuestro buen Dios. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Dios nos dé sabiduría para comprender su preciosa palabra, el mensaje que tiene Él para cada uno de nosotros en este día. Quiero hablar acerca de cómo se debe luchar por la bendición, cómo debemos actuar frente a las situaciones para poder alcanzar la bendición que Dios tiene para nosotros, la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Creo que debemos actuar y luchar. Creo que debemos permanecer y seguir adelante, confiando que Dios a la final siempre nos dará la victoria. Quise tomar esta historia porque para mí deja una gran enseñanza y nos enseña una gran paradoja de la vida. Vemos en este escenario a un hombre llamado Bartimeo, que la Biblia dice que era un ciego, y era un ciego, pero tenía visión de quién era Jesús, visión de qué podía lograr si podía tener un encuentro con Jesús. Y vemos una gran multitud que, aunque veían, pareciera que fueran ciegos, porque lo único que estaban esperando era ver un milagro más. Quizás estaban maravillados porque habían visto muchos milagros que Jesús había hecho, habían visto cómo el Señor se había manifestado su poder y su gloria, y quizá mucho de esa multitud lo seguía expectantes a ver un milagro, a ver qué hacía, qué ocurría, pero quizá les faltaba visión de saber a quién estaban siguiendo. Pero vemos a un ciego que tenía visión, un hombre que, aunque no tenía vista, no podía ver naturalmente, podía entender quién era Jesús. Y es un hombre que nos muestra una realidad. Él no quería ver un milagro, él quería ser el milagro. Él quería ser aquel que iba a recibir un milagro de parte de Dios. En la vida
Hay personas que quieren ver un milagro de parte del Señor y hay personas que quieren ser un milagro de parte de Dios. Quieren ser ellos el milagro, quieren vivir ese milagro en sus propias vidas y comprender que el Señor tiene poder para hacer cualquier cosa posible. Creo que Bartimeo era un hombre que lo entendía, que lo comprendía, y por eso en esta historia yo quiero hablar de 5 cosas que puedo ver en esta palabra que Bartimeo hizo para poder ser él el milagro, para poder ver ese milagro reflejado en su vida, para poder ver la mano del Señor a su favor, la mano de Dios obrando en su vida. Creo que de esto podemos aprender para nosotros, podemos tomarlo para nosotros. Muchas cosas que no vemos quizá es porque no actuamos, porque no hacemos lo que debemos hacer para hacer el milagro, y simplemente seguimos a Jesús expectantes de ver qué sucede a nuestro alrededor, qué milagros suceden en otras personas. Vemos o quizás nos acostumbramos a vivir de testimonios de otros, de experiencias de otros, de encuentros de Dios con otros, pero nosotros quizá no hemos experimentado, quizá se nos ha olvidado experimentar o seguir experimentando esos milagros de parte del Señor. Te pregunto, a ti que me ves, ¿hace cuánto no experimentas esa presencia de Dios? ¿Hace cuánto no experimentas un milagro de parte de Dios? Quizá llevas una vida en la que has conocido al Señor, pero luchas en tus fuerzas para alcanzar, para lograr, luchas para que una puerta se abra, pero has olvidado qué es ver cómo Dios obra y cómo Dios hace milagros en tu vida. Has olvidado quizá cómo es cuando Dios abre una puerta, y creo que es porque hemos dejado de hacer cosas, o se han dejado de hacer cosas que nos llevan a vivir estos milagros de parte del Señor. Quiero mostrarles 5 cosas que vi en la palabra, que el Señor me mostró en la palabra, que Bartimeo realizó y lo llevó a hacer el milagro. Él se convirtió en el milagro. Lo primero que veo en la palabra es que Bartimeo reconoce su condición. En el verso 46 que leímos dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Vemos a un hombre que reconoce su condición. ¿Por qué en la palabra de Dios, cuando se habla de alguien, se dice quién fue su padre? Porque esto muestra una reseña de qué clase de persona era, si sus padres eran hombres justos o hombres injustos, y por eso se habla que Bartimeo era hijo de Timeo, quizá porque muestra quién era su padre. Entonces, en una ocasión cuando el Señor Jesús ve a un ciego, los discípulos le preguntan: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? Hablando o haciendo relación que la ceguera era una maldición, era por causa de una maldición. Entonces él había nacido ciego. En Bartimeo pues se habla de que era hijo de Timeo, quizá era alguien que de pronto no era justo, que quizá él había nacido en pecado, y la consecuencia de ese pecado quizá fue que perdió la vista y era ciego. Y también dice que era alguien que mendigaba. Él reconoció o conoció su condición, estaba junto al camino. Este hombre vivió mendigando, vivió siendo humillado, vivió siendo marginado. Quizá las personas lo ignoraban. ¿Cuántas personas pasaban por ese camino? Pero siempre era ignorado, y él conoció su condición. Creo que en muchas ocasiones debemos reconocer nuestra condición, la condición que estamos atravesando, la condición que vivimos, la condición que vive nuestra familia, pero al reconocer esa condición no es para crear una compasión, no es para crear una lástima en nuestras vidas, sino es para actuar, para hacer algo, para que veamos
una solución, para que veamos cómo podemos cambiar esa condición, porque la palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Creo que el reconocer la condición no es para inspirar lástima. Quizá muchos tenían lástima de Bartimeo, pero Bartimeo era un hombre que quería ver un milagro en su vida, que quería convertirse en el milagro. Si tú has conocido a Jesús, la condición que estés atravesando no es para que tú inspires lástima, es para que reconozcas que Jesús puede hacer una obra en tu vida, para que tú creas con todo tu corazón. Bartimeo reconoció su condición, una condición que quizás sus padres no eran justos y por esa razón estaba en esta situación. Quizás sus generaciones pasadas hicieron lo malo delante de Dios y esto ocasionó que quizá él viviera en esta condición. Pero aquí se trata de comprender que Dios tiene cosas nuevas para nosotros hoy. Dios tiene cosas nuevas para ti. Dios quiere hacerte una nueva criatura y por eso Él quiere que tú entiendas que aunque tienes una condición, esa condición no es tu final. Esa condición no es la que va a marcar lo que tú eres o lo que tú eres para Dios. Esa condición es la que quizá impide que tú creas cuando Dios te dice: tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. La palabra me enseña que tú y yo somos reyes y sacerdotes para Dios, pero la condición nos hace pensar que no somos aptos y no somos dignos, y muchas veces nos aferramos a una condición y esa condición, en lugar de que nosotros reaccionemos y salgamos de esa situación, nos dejamos llevar por la lástima y por la tristeza y nos queremos quedar en esa situación. Bartimeo reconoció su condición no para quedarse ahí, él reconoció su condición para entender que había uno que podía cambiar todas las cosas. Quiero decirte, hay uno que se llama Jesucristo que puede cambiar esa condición de tu vida. Lo segundo que puedo ver en la palabra era que él reconoció a Jesús como el Mesías, como el Salvador. En el verso 47 de la palabra dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo era un hombre que, aunque tenía una condición difícil, conocía la palabra. Él sabía que el Mesías era descendiente de David. Por eso él clama y dice: Jesús, Hijo de David. Cuando dice Hijo de David, está hablando una promesa que Dios le dio al rey David, cuando le dijo que de su descendencia iba a venir el Mesías, alguien que se iba a sentar en el trono de Dios para siempre. Y esa promesa se cumplió. Y aunque Bartimeo era un hombre que tenía una limitación física y era ciego, en su espíritu y en su alma podía comprender que Jesús era o es el Hijo de Dios. Muchos hoy saben que Jesús es el Hijo de Dios, pero pocos lo creen, porque Bartimeo es un hombre que clama: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él lo está reconociendo como el Mesías, él está reconociendo que él es el Salvador, él está reconociendo que es el Hijo de Dios, él está reconociendo que él es el creador de todas las cosas, por él fueron creadas, para él fueron creadas, y él está reconociendo a Jesús. Cuando dice la palabra que él escuchó que iba pasando Jesús Nazareno, lo reconoció como el Hijo de Dios, reconoció que su señorío, su autoridad. Tú tienes que reconocer el señorío de Jesús en tu vida, en tu casa, en tu familia. No solo saber que Jesús es el Hijo de Dios, sino reconocerlo en tu vida. Y cuando hablo de reconocerlo en tu vida, hablo de entregar tu corazón. Hablo de abrir tu corazón para Él. No estoy hablando de reconocer una religión, estoy hablando de reconocer a Jesús como aquel
que nos creó, como aquel que vino a rescatarnos y a morir en una cruz por amor a nosotros, que lo reconozcas y lo recibas como tu Señor, como tu Salvador, como el todo de tu vida, que tú seas como este Bartimeo que lo reconoce a Él como el Señor, sin condiciones, sin reservas, que lo reconoces a Él con tu fe, con tu corazón, que crees que Él es el que puede hacer algo en tu vida. El ciego gritó: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él lo hace creyendo que Jesús podía cambiar su historia. Si tú abres tu corazón a Jesús, te puedo asegurar que Él va a cambiar tu historia, que Él va a cambiar la historia de tu casa, que Él va a cambiar la historia de tu familia, que Él va a cambiar tu condición. El decreto de muerte lo va a cambiar por vida, porque la Biblia dice: Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Él quiere darte esa vida, pero para que tú puedas recibir esa vida, tú no tienes que dar la espalda, tú tienes que reconocerlo. Tú no tienes que ser parte de la multitud que lo sigue porque sabe, sino tú tienes que ser alguien como Bartimeo que grita con el corazón, que tú grites hoy con el corazón: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, y que abras tu corazón y le digas: Señor, haz en mí tu voluntad, habita en mi corazón, vive en mí, que tú puedas abrir tu boca y clamar. Y así como Bartimeo, yo creo que fue un hombre que gritó desde su corazón, porque la Biblia dice que había una gran multitud que lo seguía. Y para que Jesús le hubiera podido escuchar, este hombre tuvo que haber gritado con todo su corazón. Quiero decirte que si tú gritas con todo tu corazón, en el sentido del deseo que tengas por Él, Él va a venir a tu vida. Lo otro que veo es que Bartimeo soportó palabras humillantes y quizás soportó golpes. La palabra en el verso 48, cuando él grita esto, dice: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. La Biblia muestra que cuando había un hombre ciego, era tenido por inmundo, por impuro, por pecador. Era un hombre que no podía entrar al templo, no podía ofrecer sacrificios, no podía entrar al templo a adorar, no podía entrar al templo a escuchar la palabra, a recibir la palabra. Era un hombre que tenía ese impedimento, era un hombre que era tenido por pecador, y mucho menos se le permitía acercarse a un maestro. Jesús fue un maestro de la ley, y no se le permitía a un hombre así acercarse a Jesús. Y por eso cuando la palabra nos dice que él clamó: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, dice que la multitud lo reprendía, que la multitud lo quería callar. ¿Y cómo lo quería callar? ¿Y cómo lo reprendía? Quizá lo reprendía con palabras humillantes, quizá le restregaba lo que él era, quizá le decía: tú eres un pecador, tú no mereces. Quizá hablaban de él mal, quizá muchos lo golpeaban porque tenían ese derecho de golpearlo para que callara, y cuando lo golpeaban quizá en el rostro: cállate, no molestes al maestro, no molestes al Señor. Y él, dice la palabra, que clamaba aún más, clamaba con más fuerzas, clamaba en su corazón y clamaba con su voz: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hoy las circunstancias quizá te pueden golpear, las circunstancias quizá te quieren acallar, cuando tú has querido buscar al Señor, cuando tú has querido congregarte, cuando tú has querido seguirle, cuando tú has querido conocerle. Quizá han venido circunstancias difíciles, quizá las circunstancias difíciles que han venido: la enfermedad, la prueba, la deuda, el problema
económico, el problema familiar, que han venido cuando quizá tú has querido seguir al Señor. Quizá esa es la gran multitud que te quiere acallar, que te quiere golpear para que tú no sigas clamando, para que tú no sigas al Señor, para que tú no recibas el milagro que Dios tiene para ti o el motivo por el cual tú te has acercado al Señor. Y quizá esas situaciones y esas circunstancias se están convirtiendo en la multitud que te quiere acallar. Pero tú tienes que sacar fuerzas. Y tú tienes que tener una convicción que si tú sigues clamando, que si tú sigues orando, que si tú te paras firme y tú sigues adelante, el Señor te va a escuchar. Porque la palabra nos muestra que cuando Él siguió clamando y lo hizo más fuerte y siguió clamando, dice la palabra que Jesús se detuvo. Y aunque había una gran multitud y estaba rodeado de sus discípulos, y estaba rodeado quizá de personalidades, estaba rodeado quizá de personas muy importantes, quizá en cuanto a lo económico, quizá en cuanto a lo espiritual, a lo religioso. Él se detuvo y volteó a mirar a un hombre que había sido ignorado, a un hombre que quizá había sido abandonado por su familia, a un hombre que estaba tirado junto a un camino, mendigando. Y el Señor lo volteó a mirar y lo llamó, y lo llamó. Creo que si tú no te dejas vencer por las circunstancias, por las adversidades, Jesús va a poner los ojos en tu vida y va a escuchar lo que tú le estás pidiendo. Dice la palabra que Jesús lo mandó a llamar. Y la gente al ver esto se sorprendió y dijo: cobra ánimo, te llama. ¿Cuánto había clamado él? ¿Cómo había gritado él para que la gente lo mire y le diga: cobra ánimo? Yo creo que él había perdido ya su aliento de tanto gritar, y quizá lo golpeaban, pero él gritaba, y quizá lo humillaban, pero él gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús puso sus ojos y lo mandó llamar. Y la multitud le dijo: cobra ánimo, te llama. Lo otro que veo es que su fe fue probada, porque ya había logrado la atención de Jesús. Y algo que siempre me ha causado curiosidad es ver cómo alguien que clama, y en las historias de la palabra está, y cuando Jesús lo llama o Jesús se acerca, le hace una pregunta que todos diríamos es obvio. Jesús le pregunta a este hombre: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Es un hombre ciego, es un hombre que está en la orilla de un camino, que esa ceguera lo está llevando a perder su autoestima, a sentirse marginado, abandonado por su familia, todo por causa de ser ciego. Y cuando Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Cuando esta pregunta la hace, puedo ver que las oraciones son proclamaciones. Cuando tú estás orando, tú estás proclamando, estás declarando. En muchas ocasiones tú oras y tú declaras bendición sobre tu vida, tú declaras bendición sobre tu familia, sobre tus hijos, tú declaras bendición sobre tu economía, tú declaras sanidad, tú declaras que la enfermedad no podrá tocar tu casa, tú haces una oración donde estás proclamando bendición de parte de Dios en tu secreto. Pero llega un momento en que esas declaraciones y esa proclamación debe ser en público. Y ahí es donde entra en contexto esta palabra. Cuando Jesús le pregunta a él: ¿qué quieres que te haga? Para todos sería obvio, pero era momento en que él, que estaba clamando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, el que lo estaba reconociendo como el Mesías, como el Señor, en ese momento públicamente declarara que él creía que Jesús podía darle la vista, podía hacer un milagro para que recobrara la vista. Llega un momento en la vida en que tus oraciones
que fueron en lo secreto tienen que salir a la luz. Y llega un momento en el que tú tienes que declarar. Y ese momento es un momento en el que tu fe va a ser probada. Tu fe será probada como la fe de este hombre. Cuando Jesús te coloque a decir públicamente lo que tú crees que Él puede hacer por ti. Y eso sucederá en medio de las situaciones. Cuando están las situaciones difíciles en la familia, tú tienes que proclamar. Es como si Jesús te estuviera preguntando ¿qué quieres que haga por ti? Y tú tienes que proclamar la bendición de Dios. Cuando hay situaciones difíciles con los hijos, tú tienes que proclamar. Cuando hay situaciones difíciles en lo financiero, es como si el Señor te estuviera preguntando ¿qué quieres que haga por ti? Cuando viene una enfermedad a tocar la puerta, Jesús utiliza esa situación para preguntar ¿qué quieres que haga por ti? Y ahí es donde tu fe es probada. ¿Qué proclamas en esa situación? ¿Qué es lo que tú declaras? ¿Qué hubieses dicho tú si hubieses sido Bartimeo? ¿Qué hubieses dicho cuando Jesús dijo ¿qué quieres que te haga? Ahí él podía haber dudado, él podía haberse callado, pero este hombre tenía una convicción y su fe en el Señor, que Él podía hacer un milagro, y Él le dijo Señor, que recobre la vista. Y por eso Jesús lo ve y le dice vete, tu fe te ha salvado. Y dice que en ese momento recobró la vista. Muchas veces fallamos en esa parte. Fallamos cuando llega el momento en que tenemos que proclamar lo que hemos proclamado en lo secreto. Cuando tenemos que declarar lo que hemos declarado en lo secreto. Cuando tenemos que hablar lo que hemos hablado en lo secreto con papá. Cuando hemos hablado en lo secreto con nuestro Señor. Cuando hemos declarado, proclamado, confesado. Llega un momento en la vida en que el Señor permite una situación para que nosotros proclamemos. En esa situación difícil es donde el Señor te está preguntando ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Y en ese momento tú y yo tenemos que extender nuestra fe y tenemos que creer con el corazón. Y así como hemos dicho Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, así como hemos dicho Jesús, te recibo como Señor, como Salvador, así como hemos dicho yo creo que tú eres el Salvador, que en ti están todas las cosas y tú tienes el poder y la autoridad de todas las cosas, llega un momento en la vida en que debemos decir Señor, que recobre la vista. Señor, que mi familia sea bendecida. Señor, que mis hijos sean bendecidos. Señor, que mi economía sea levantada. Señor, que esta enfermedad se vaya. Señor, que esta enfermedad sea quitada. Señor, que esta enfermedad desaparezca, porque tú eres mi sanador. Y no que por el contrario estemos proclamando bendición en lo secreto, pero cuando llega el momento de hacerlo público, proclamamos palabras que el enemigo coloca en nuestra vida, palabras de fracaso, palabras de ruina, palabras de pobreza, palabras de muerte, palabras de división, palabras de destrucción, porque la Biblia nos enseña que en nuestra boca está el poder de la vida o de la muerte. En nosotros está, Dios ha colocado en nuestra boca el poder. Tú tienes el poder en tu boca, en tus labios, para plantar, para desarraigar, para edificar, para derribar. En ti está el poder y con tus labios a veces destruyes. Lo que proclamaste en lo secreto, lo destruyes en un segundo con una palabra. Lo que proclamaste por años, por meses, en lo secreto, lo destruyes en un momento cuando llega el preciso momento que el Señor te dice que quieres que te haga, lo destruyes con una palabra que no es de fe, con una palabra que no es de proclamación. Este hombre dijo, Señor, que recobre la vista. Él podía haber dicho otra cosa, podía haber dicho que tengas misericordia, que me ayudes, que me des algo de dinero, que me ayudes para recobrar quizá una economía. Él podía haber dicho muchas cosas, pero él tenía claro lo que quería. Quiero que me ayudes para recobrar la vista. Es lo que él quizá tenía en su corazón, y cuando escuchó hablar de Jesús, era lo que él quería recibir de Jesús. Y llegó el momento
en el que él tuvo la oportunidad y no la desaprovechó. Quiero decirte algo que el Señor coloca en mi corazón. La circunstancia difícil que atraviesas en tu vida no es tu final, es una oportunidad. Esa circunstancia que tú estás atravesando es una oportunidad donde el Señor te está diciendo qué quieres que haga por ti. Esa circunstancia difícil en tu casa, con tus hijos, esa circunstancia difícil en tu economía, esa circunstancia difícil en tu salud, está diciéndote el Señor que quieres que haga por ti. Y lo que tú tienes que hacer es proclamar la palabra. Es lo que tú quieres recibir de parte de Dios, lo que has proclamado en tu secreto, lo que has proclamado, lo que has declarado cuando entras a tu habitación y doblas tus rodillas y salen lágrimas por tus mejillas. En ese momento difícil es donde tienes que hacer esa proclamación, esa declaración. Este hombre dijo: Señor, que recobre la vista. Tú tienes que decir: Señor, que mi familia sea restaurada, que mi hogar sea restaurado, que mis hijos sean restaurados, que mi economía sea restaurada, que mi salud sea restaurada, que venga a mi vida bendición de parte tuya, que venga a mi cuerpo salud, que venga a mi vida bendición de parte de ti. Eso es lo que el Señor coloca en mi corazón, que la circunstancia difícil es la circunstancia que el Señor está usando para preguntarte qué quieres que te haga. Así como Jesús le preguntó a este hombre y este hombre contestó correctamente. Si tú contestas correctamente, la respuesta que vas a tener del Señor no va a ser un no. La respuesta que vas a tener del Señor es: tu fe te ha salvado. Y vas a recibir un milagro de parte de Dios. Y vas a ver cómo Dios va a obrar a tu favor. Y cómo el Señor va a hacer cosas grandes y poderosas en tu vida. Sigue adelante. Clama al Señor. Búscalo con tu corazón. Y entiende que el Señor tiene cuidado de ti. Lucha por tu bendición como este hombre. Lucha, sigue adelante, no te rindas. Cree que Dios tiene cuidado de tu vida y que Dios hará contigo todo lo que prometió. Quiero dejarte esta palabra. El Señor hoy te dice: no te dejaré hasta que haya hecho contigo todo lo que prometí. Quiero orar por ti hoy, para que Dios te bendiga, para que el Señor obre en ti, para que el Señor te avive la fe y tú puedas seguir adelante. Cree con todo tu corazón y recibirás la bendición de parte de Él. Cierra tus ojos por un momento. Padre, en el nombre de Jesús, declaro que esta palabra será una palabra viva en cada corazón. Bendigo a todo aquel que me ve, que me escucha. Bendigo su vida, bendigo su familia, bendigo su casa. Y declaro, Señor, que esta palabra se cumplirá. Tú no los dejarás hasta que hayas hecho con ellos todo lo que prometiste. Y la palabra que tú les has dado no volverá vacía, sino que hará todo para lo cual la enviaste. Y declaro, Señor, que la fe de ellos se aviva y que ellos confesarán la palabra, lo que ellos quieren que tú hagas por sus vidas, lo que han declarado en lo secreto, en las circunstancias difíciles, lo declararán, lo confesarán y verán cómo tú obrarás, verán cómo tú traerás bendición, cómo tú traerás bendición a la familia, cómo tú traerás bendición a la economía, cómo tú traerás bendición a la salud y cómo tú harás milagros sobrenaturales. En este tiempo tu mano se moverá y tú traerás paz y bendición. Y declaro que así como este hombre Bartimeo, Señor, se llenó de gozo y vio tu mano, así todo aquel que me ve en este día y cree con el corazón, verá tu mano y se llenará de tu gozo y se llenará de tu presencia y se llenará de tu bendición. Declaro en el nombre de Jesús que tu palabra correrá y que tú ministrarás los corazones y que tú traerás vida y traerás vida en abundancia, Señor, y que la circunstancia y la situación que están atravesando no será el final, sino que tú por medio de ella mostrarás tu gloria y mostrarás tu poder en el nombre de Jesús.
Jesús, proclamo tu bendición, declaro que tu gloria los cubre como las aguas cubren la mar y que tu gloria se manifestará y que en esta semana, Señor, verán cómo los cielos se abrirán y cómo vendrá una respuesta de parte tuya y cómo tú sorprenderás, Padre, y cómo tú, Señor, harás un de repente y traerás bendición sobreabundante. En el nombre de Jesús te bendigo y declaro que la presencia, que la gloria y que la paz de Dios en este momento te llena, te inunda y te cubre. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.